Buenas tardes, soy Carolina Maliqueo, directora de ORH Chile, y junto a María Teresa Sáenz, socia fundadora de Observatorio de Directorio de Recursos Humanos ORH, le damos una cordial bienvenida al ciclo de webinars que hemos diseñado en el marco de los 7º Premios Internacionales de Empresa Saludable 2020. Hoy contamos con una gran asistencia virtual de muchos países de la región. Quiero saludar a Colombia, Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Guatemala, Uruguay, Perú, Paraguay, Venezuela, Panamá. Tenemos también Francia, Portugal, Albania. Todo el mundo parece conectado a esta actividad. Para todos ustedes, les quiero mandar mucha fuerza y ánimo, porque todos estamos viviendo lo mismo, pero todos tenemos esperanza. Por eso estamos aquí hoy día en esta actividad. Antes de continuar, quiero agradecer a todos nuestros impulsores, tanto en España como en Chile, especialmente a Consalud, que desde el primer día ha impulsado la iniciativa de entornos saludables en nuestro país. También damos la bienvenida a Aura Floral, Avis y Dilma, y agradecer la colaboración de la Red de Recursos Humanos liderado por Ilia González. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, como siempre, en la dinámica de los premios de España, nos acompaña Fundación Más Familia, una organización experta en materia de conciliación, flexibilidad y teletrabajo, con más de 700 adherentes en 10 países. Hoy representada por Roberto Martínez, su director de iniciativa de la Fundación Más Familia, quien será responsable de responder a esta pregunta: ¿por qué el teletrabajo es más que un trabajo a distancia? Bienvenido, Roberto. Hola, muy buenas tardes. Días para el continente latinoamericano. Escuchando a Carolina Maliqueo, la verdad es que es un placer saber que estáis ahí tantos países. Para mí también es un placer poder hablar sin esto, que es la manera habitual en la que nos estamos relacionando aquí en nuestro país. Por cierto, escucharán muchas cosas en estos días. Ustedes, o bien por estar en el hemisferio sur, o bien simplemente porque el Atlántico ha hecho de barrera, no están en la situación en la que estamos en los países del sur de Europa, en el que, bueno, estamos ya varios millones de personas infectadas. Usen máscara, digan lo que digan, es eficiente y sin duda que funciona. Bien, en el segundo capítulo, dar mis agradecimientos a ORH en la figura de Maite y Carolina, con los que venimos colaborando en diversos proyectos y en el propio medio de comunicación. También participamos en los premios Empresa Saludable, una iniciativa magnífica. Y a todos los patrocinadores, permitidme que lo resuma solo en uno de ellos, Consalud, a Carolina Hidalgo, a la que he tenido oportunidad de conocer. Y si os parece, y sin más dilación, pues pasamos a la ponencia en sí, que vendrá a durar en el entorno de 35-40 minutos, para que luego tengamos un espacio de preguntas y podamos, bueno, pues respetar el horario. Yo no tengo especialmente prisa, pero bueno, entiendo que el horario es importante para todos nosotros y nosotras. Bien, me preguntaba Carolina, para empezar, ¿por qué el teletrabajo es mucho más que un trabajo a distancia? Y yo creo que voy a empezar por ahí, porque responde a unas necesidades, a unas expectativas de la sociedad bien distintas. Podríamos poner ahora el ejemplo del COVID-19,
pero realmente estamos en otro momento y el teletrabajo, smart working, easy working, flexible working, telecommuting, hay más de 20 denominaciones. No se trata de trabajar a distancia, ¿no? Eso es algo muy antiguo. Yo recuerdo cuando iba a casa de una de mis tías, que era además mi madrina, y la veía cosiendo pantalones. Esto siempre ha existido, y no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un modelo absolutamente distinto. Y estamos hablando de un modelo distinto porque el mundo ha cambiado. Bueno, nosotros somos una organización, somos una fundación, somos una organización, por lo tanto, non-profit, una organización pequeña, pero que queremos ser influyentes en el contexto mundial, que nos hemos focalizado y especializado en el tema de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Esta denominación no es tan transversal como cabría esperar. Latinoamérica convive con otras como balance, trabajo-vida, como departamentos de calidad de vida, por supuesto las denominaciones en inglés correspondientes, pero de lo que estamos hablando es de cómo desde las empresas podemos y debemos, diría yo, en un ejercicio de responsabilidad social, echar una mano a este aspecto de la conciliación, que salvo en un pequeño espacio del continente, que yo me atrevería a circunscribir a determinados países nórdicos y del centro de Europa, en el resto del continente necesita de una colaboración público-privada. Es decir, dicho de otra manera, el Estado, los recursos públicos no son suficientes para crear un estado del bienestar, y las consecuencias son sin duda conocidas: descenso de natalidad. Ya hay muy pocos países latinoamericanos que estén por encima de las cifras de retorno de natalidad, por encima del relevo generacional, envejecimiento de los países, fracasos escolares, rupturas de pareja, crisis, ansiedad y estrés, consumo de ansiolíticos. Es decir, que son muchos los problemas aparejados a esta falta. Nosotros lo que hemos creado es una herramienta de gestión, una herramienta que permite gestionar la conciliación. De la misma manera que ustedes gestionan la calidad a través de ISO 9000, el medio ambiente a través de ISO 14000, la salud y seguridad a través de ISO 45000, la RSE a través de ISO 26000 o de RS10, SG21 o así hasta el infinito, hemos creado una norma que, siendo privada, es una norma internacional que permite gestionar la conciliación. Tenemos ya más de 750 compañías, en el caso español, compañías muy, muy importantes, como son las empresas del IBEX 35, marcas que están presentes en Latinoamérica sin lugar a dudas, como Santander, como Mapfre, como BBVA o como entidades energéticas como Naturgy, antes Gas Natural Fenosa. En Latinoamérica llegamos hace unos 8 años y, por ejemplo, en Colombia nuestra presencia es una presencia ya muy significativa, no así en otros países de la región, que debido a nuestro formato de fundación, pues no podemos hacer grandes inversiones y estamos un poquito limitados, ¿no?, por ese, llamémosle, boca a boca, por ese poquito avance paulatino. Cualquiera de ustedes que, además de este seminario, puedan estar interesadas en nuestra labor, pues en la primera slide viene nuestra página web, masfamilia.org, y podrán obtener más información. Bien, comenzamos. Es obvio que estamos en un cambio de época, ¿no? No en una época de cambios, en un cambio de época, que podríamos cifrar en la entrada del siglo XXI, en el año 2000. Hemos dejado atrás un entorno industrial. Les recuerdo, la primera revolución industrial sucede en el entorno de 1760-1780 y es una de las grandes transformaciones de la humanidad tras la pérdida del nomadismo. En el Neolítico el Homo sapiens se hace sedentario y hasta la revolución industrial no ocurren grandes cambios. A pesar del Renacimiento, a pesar de muchos grandes elementos, es la revolución industrial lo que produce un cambio sustancial. La energía del hombre, la masa muscular de hombres y mujeres dejan de ser el patrón, la moneda de cambio, aparece la máquina de vapor, la producción en serie y, por lo tanto, empieza la oferta y la demanda a poder ajustarse. Este patrón postindustrial nos ha traído hasta ahora 2 siglos de progreso, en el cual el PIB mundial pues ha multiplicado por más de 200 y no es una crítica, bienvenido sea. Pero es un paradigma que estamos agotando.
Estamos en otro paradigma que llamamos la sociedad del conocimiento y la información, en el cual las reglas son otras, deben ser otras. Y yo sé que nuestros políticos y nuestros jueces de lo laboral y nuestros despachos de profesionales de abogacía todavía no se han dado cuenta, porque el derecho sigue siendo el mismo derecho que el que respondía al entorno postindustrial, que está basado en un horario, que está basado en una retribución igual para todos, pero todo eso estamos poniéndolo en tela de juicio, la lucha de clases, la patronal y los sindicatos, la negociación colectiva. Estamos pasando a un nuevo escenario y ese nuevo escenario pues nos genera dudas, ¿no? Sin recurrir al siglo XVIII, simplemente si analizamos nosotros, por lo menos en nuestro caso español, si analizamos nuestra evolución, pues podemos darnos cuenta cómo está ocurriendo, ¿no? Nuestros abuelos trabajaban en el campo, en el sector primario. En mi caso, mis abuelos vivían en la zona de La Rioja, el vino que conocerán seguramente todos ustedes, que es, bueno, quizá la denominación de origen más famosa. Mi padre, sin embargo, ya de pequeño emigró del campo y trabajó en la compañía ferroviaria, en Renfe, por lo tanto, en un entorno fabril, en un entorno industrial. Yo he trabajado toda mi vida en una oficina y la pregunta es dónde trabajarán nuestros hijos. Y yo tengo la respuesta, anytime, anywhere, es decir, en cualquier sitio y en cualquier lugar, porque estamos ante un cambio de paradigma total. Nosotros somos una generación nuevamente de transición, sobre todo los que peinamos canas, los que somos baby boomers, y estamos dando el relevo a esta nueva forma de trabajo. Nosotros lo más que se nos ha ocurrido es pintar las oficinas de colores, poner un futbolín a la entrada y unos sillones muy bonitos, y con eso hemos pensado pues, que hemos inventado una nueva relación laboral, cuando verdaderamente la siguiente evolución laboral será el trabajar de manera deslocalizada, como podemos observar. Y no deberíamos temer a modificar las condiciones de trabajo. Fíjense ustedes en estos datos que podemos proporcionar de UK, cómo la productividad desde la revolución industrial hasta ahora se ha multiplicado prácticamente por 25. En el entorno de la revolución industrial se trabajaban unas 12 horas, 11 horas, 12, en los entornos fabriles 12 horas por aquello de ajustar los dos turnos de 24 horas en turnos de 12. Hoy en día estamos trabajando de media 6 horas al día y, sin embargo, la productividad no solo ha caído. En un entorno mundial necesitamos la mitad de horas que en 1850, exactamente la mitad, para producir aproximadamente unas 200 veces más. Por lo tanto, esto ha venido siendo así, y sin contar el efecto de la tecnología, que como bien saben se incorpora muy al final del siglo XX. Por lo tanto, no debemos temer que se produzca una transformación muy disruptiva en el panorama laboral. Por cierto, para aquellos que nos cuentan que, digamos, lo más moderno en estos momentos es aquello de 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para el ocio, recordarles que en 1810 ahí hay un error, no es Charles Owen, sino Robert Owen, un empresario, por cierto, no un sindicalista, un empresario británico. En el 1810 formuló su famosa 8-8-8 demand, en la cual pues él fue el primero en hablar de las 8-hour labor, 8-hour rest, 8-hour recreation. Es decir, que esto, como diría mi madre, es más antiguo que el hilo negro, y por lo tanto pues no estamos ante un fenómeno disruptivo, sino que viene muy bien. La verdad es que Robert Owen no lo consiguió en 1810. En el caso español tenemos que esperar unos cuantos años, concretamente a 1919, tras la famosa huelga de la canadiense en Barcelona, y el conde de Romanones fue el primero que establece la jornada laboral de 8 horas en nuestro país y 40 horas semanales. En definitiva, este es el escenario en el que se encuentran la mayoría de organizaciones que yo me encuentro a nivel mundial, porque tengo la oportunidad de desplazarme por muchos países. En la izquierda tenemos esas empresas muy todavía fijadas en la etapa postindustrial,
que siguen gestionándose como si fueran empresas de la revolución industrial, con tornos de entrada, controles de presencia, jerarquías, es decir, respondiendo a un paradigma del siglo XIX o del siglo XX, y a la derecha tenemos la sociedad del conocimiento. Yo sé que aquí hoy hay personas de diferentes países y por lo tanto no podemos hacer una tabla rasa, pero déjeme que les hable de España o de Europa. En la Europa solo tiene sentido y solo tiene futuro dentro de una sociedad del conocimiento. En Europa no podemos pensar que nuestro futuro sea producir y producir más económico que los países, por ejemplo, de Oriente Próximo, Oriente Lejano, ¿no? Por lo tanto, solo tenemos espacio dentro de la sociedad del conocimiento. Y casi todas las compañías queremos realizar este viaje, pero no sabemos cómo hacerlo. En ocasiones hay empresas que me llaman o que me consultan y pronuncian la famosa frase de Roberto, quiero ser el Amazon de mi sector, como si esto fuera una cosa que uno puede adquirir, pues eso, como si fuera una boleta en una rifa, ¿no? Y no se dan cuenta que esas compañías han hecho muchas cosas y casi todas bien. No puedo compartir con ustedes porque no la he traído, pero seguro si buscan en internet hay una foto de Jeff Bezos cuando empezó en Amazon en un coworking. Ni siquiera el hombre tenía un despacho con un trozo de tela que ponía Amazon.com. Ese es el inicio de Amazon no hace mucho. Todo el mundo empieza siendo una pequeña empresa y lo que diferencia a las pequeñas de las grandes empresas son las decisiones que se toman en este camino. En lo que respecta al talento, que es en lo que nos vamos a centrar, hay que dejar atrás determinadas cuestiones que no nos sirven, nos lastran. Por ejemplo, medir la presencia, medir el absentismo, los convenios colectivos. Toda esa parte nos ha traído hasta aquí, no la criminalicemos, pero no nos va a permitir dar el siguiente salto. ¿Qué necesitamos, por tanto? Pues ahí, en color naranja, figuran algunas de las cosas que yo entiendo sí o sí hay que incorporar a las organizaciones modernas. ¿Solo esto? No, hay que hacer muchas cosas, hay que tener una buena oferta de servicios, hay que tener departamentos de innovación o I+D+I, hay que hacer muchas cosas, pero en lo que respecta al talento, tenemos que empezar a trabajar de otra manera. Se acabó lo de aquí se trabaja de la misma manera, en el mismo horario, se viste de la misma manera, hay una jerarquía, tratamos de doctor, don, eso está acabado, porque las empresas, con la llegada de los millennials, se están democratizando, se están abiertos, se están convirtiendo en multidimensionales y, por lo tanto, pues tenemos que dar respuesta a estas necesidades, ¿no? Como les decía, el mundo está cambiando, ¿no? Y hay multitud de elementos que tensionan, que presionan a las organizaciones. Ahí he indicado algunos de ellos que seguramente estarán ustedes conmigo, que están para quedarse. Todos esos elementos presionan, tensionan a las organizaciones en la misma dirección, que es la de la conciliación y la flexibilidad. Cada vez las empresas, las ciudades son más grandes y eso origina problemas de movilidad. Cada vez hay mayor presencia del sector terciario y, por lo tanto, tenemos más clientes que atender, pues yo diría non-stop en cualquier momento, en cualquier lugar. Los fenómenos de envejecimiento están también trastocando los fenómenos de conciliación. La reducción de las familias, venimos de familias latinas en las que conviven 3 generaciones, abuelos, padres, hijos, un tío de marrón que no conocíamos muy bien, que vivía con nosotros 2 gallinas y un pato, y eso lo estamos dejando atrás por una familia monoparental con jefatura femenina en muchos casos o incluso unipersonal. El número de hogares unipersonales crece a velocidad de vértigo, de manera que el fenómeno asociado de la soledad es ahora mismo el segundo factor de mayor preocupación en la Unión Europea. UK y Francia ya tienen ministerios de loneliness, de soledad, porque la gente está acabando falleciendo sola en sus hogares. Todo esto va a acabar trastocando a la empresa que está en el centro y que siente todo ese tipo de presiones por todos los lados y que va a hacer que ese viejo paradigma postindustrial de se entra una hora, se sale a otra hora, se contesta igual, todo el mundo cobra lo mismo, el salario es igual, pues esté, como diríamos, totalmente agotado. Por tanto, nos enfrentamos a una realidad líquida. Me gusta este concepto de realidad líquida porque, por un lado, nos da esa sensación de desborde, lo líquido, como que se desborda, como que es incontrolable, hablamos de entornos VUCA, y por otro lado, porque lo líquido se adapta a los moldes, es decir, o al revés, el molde tiene que tratar de recoger
toda esa liquidez que nos rodea, ¿no? Y qué mejor ejemplo que el que estamos viviendo estos días con la crisis del COVID-19, algo que comienza en una esquina del mundo, en la ciudad de Wuhan, empieza a avanzar hacia el oeste, alcanza con virulencia Europa, cruza el Atlántico, cruza la región latinoamericana de oeste a este y vuelve a China, es decir, rodea el planeta prácticamente en 2 meses, cosa que hasta yo diría un par de décadas era absolutamente impensable. Por lo tanto, necesitamos un nuevo paradigma. El paradigma que traíamos hasta ahora lo conocíamos, era relativamente cómodo, pero no nos sirve. Este nuevo paradigma es incierto. Verán ustedes esa carretera llena de curvas, incierta, no se ve el final, no es fácil, casi nadie sabe lo que va a pasar, pero es el camino. El otro es el de ir al precipicio. Eso sí, todos juntos. Yo cuando alguna vez hablo con las empresas y les digo, ¿no te das cuenta que estás equivocado? Y me dicen, sí, pero todos estamos equivocados. Digo, esto es fantástico. Esto es como los ñus cuando cruzan el Serengeti, todos juntos, se lo comen los cocodrilos. Es decir, pero todos juntos nos equivocamos. Esto a la raza humana le da como una especie de tranquilidad que yo jamás he podido entender bien, ¿no? Por lo tanto, tenemos que abandonar ese viejo paradigma, a pesar de los políticos, a pesar de los jueces de lo laboral, e iniciar un nuevo camino que es en cierta medida desconocido, porque está cambiando el trabajo. En este gráfico, yo creo que pueden verlo de una manera muy rápida. Esa zona roja era el trabajo hasta el siglo XX. El trabajo era lo que se producía entre las 8 a.m. y las 18:30 con un espacio para el almuerzo en la avenida de Manoteras 24-28050 Madrid o en Santiago de Chile o donde quieran ustedes. Esto es trabajo y todo lo que se sale de aquí no es trabajo. Todos habrán oído como yo lo de yo salgo de mi trabajo, suena la sirena como si se incendia. Esa era la antigua percepción del trabajo en la que estaba inmersa en la lucha de clases. Esto está absolutamente agotado. Hoy en día, en el siglo XXI, hemos desdibujado los límites. Ya no sabemos cuándo empezamos, cuándo acabamos. Personas como yo que trabajamos con distintos usos horarios, tenemos que adaptarnos a los usos horarios. Bueno, este webinar todavía está en un horario razonable para mí son las 5 de la tarde, pero el viernes tengo uno a las 19 horas, pues porque con México DF el retraso es mayor que el que puede suceder con Santiago o con otras ciudades latinoamericanas. Y si yo el sábado por la noche en una cena con mis amigas le hablo bien de mi empresa y consigo un cliente, ¿eso es trabajo o no es trabajo? Estoy cometiendo un error. Si mi CEO me escucha, ¿me felicita o me penaliza? Indudablemente, me felicita. Indudablemente el trabajo es algo bien distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero claro, ustedes como yo estarán escuchando constantemente que este mensaje que yo doy, que seguramente ustedes también dan, no es propio ni potestativo mío. Seguramente habrá muchos de ustedes que les digan, ya, pero eso, usted me está hablando de Google, me está hablando de Amazon, me está hablando de Netflix, me está hablando de esas grandes compañías, pero yo no puedo teletrabajar. Mi sector no puede teletrabajar. Denle en tiempo. Tienen ante ustedes la imagen típica de la sanidad. Eso es una operación en Boston, 1850. Este caballero que hay aquí es el anestesista que está aplicando éter con una esponja sin ningún tipo de asepsia al paciente. El paciente lo reconocerán porque está sobre la mesa desmayado. Han tenido la amabilidad de dejarle puesto unos calcetines porque hacía frío en ese quirófano. Aparecen como todos van muy abrigados, menos el paciente. Y esta es la situación de la sanidad hasta hace muy poquito tiempo. Sin embargo, esta es ya una realidad. Les presento al robot Da Vinci. En España tenemos 102 robots de esta tecnología, seguramente que en sus países ha llegado también. Interviene con 7 brazos articulados que permite cirugías mucho más complejas, con ángulos que es muy difícil que un cirujano consiga. Y apréciense que este caballero que hay aquí, que sería el cirujano que está dirigiendo la operación, de momento está al lado del paciente. Digo de momento porque ya la tecnología 5G permite que ese señor se encuentre, por ejemplo, en Houston o en Santiago de Chile o en cualquier lugar. Pero no solo eso, él puede en directo pedir pruebas
contrastar esas pruebas con otros colegas que están conectados online. Hay una base de datos que se llama AIS Channel en el que hay 7.000 cirujanos conectados en tiempo real que pueden estar viendo pues una pequeña protusión, un pequeño hematoma, un tumor que ese cirujano se ha encontrado y que antes de continuar la cirugía quiere compartir con todo el mundo. Esto está ya llegado y hasta hace unos años pensamos que era imposible el trabajo, el smart working en sanidad, ¿no? Mi propia círculo de amigos me contradice en ocasiones, me dicen, ya, pero les cuento una pequeña anécdota, si me permiten en 2 minutos. Tengo una amiga que se llama María José, que se dedica a la enseñanza. Ella es profesora de educación secundaria, por lo tanto, da clases a adolescentes en ese periodo entre los 14 y los 18 años, que es el peor periodo de la vida, y lo digo por experiencia porque de esas tengo unas cuantas en casa. Y ella me dice que estaba muy consternada porque da clases de matemáticas, nada más y nada menos, no le prestan atención en clase, están con el móvil, les quita los móviles, los celulares y bueno, no consigue llamar su atención. Curiosamente, en una de las ocasiones se dio cuenta que, sin embargo, sí que iban conociendo lo que ella decía. Y uno de los alumnos ya le dijo la verdad, ¿no? Mire, María José, es que esto es un poco aburrido y aquí estamos. Luego yo en mi casa lo veo en Internet. ¿Cómo que lo ves en Internet? Sí, sí, me conecto y sigo las clases en Internet. Yo hice como hacemos los investigadores, por lo menos los investigadores básicos, que es llegar a casi preguntar a mis hijas adolescentes y me dijeron, claro, papá, eso se llama únicos. Permítanme que les interrumpa o que les haga corto discúlpenme. Discúlpenme que no les haya dejado toda la explicación porque entiendo que no tienen ustedes un gran interés en conocer las inecuaciones, pero este hombre, la página web se llama Únicos, explica, como ven, según mis hijas es un tipo bastante atractivo, lo cual siempre ayuda, y además, bueno, parece que explica con otro aire en las cosas y, bueno, pues algo que parecía absolutamente imposible, que es la enseñanza a distancia, también ha llegado. Ya no solo la sanidad, sino también la enseñanza a distancia. De hecho, esta amiga a la que yo hacía alusión, María José, se ha convertido en youtuber y ahora monta un pequeño estudio de grabación en su casa, está confinada, cómo no, y está consiguiendo los mayores éxitos con sus alumnos a relacionarse con la misma tecnología que ellos utilizan habitualmente. Por lo tanto, eso de que en mi caso no es posible, pónganlo en revisión. Casi muchos trabajos son posibles, ¿no? Ahora bien, si ustedes se deciden al trabajo flexible, tengan en cuenta que existen multitud de posibilidades. Nosotros hablamos de hasta más de 1000 de posibilidades distintas a la hora de afrontar el flexible working, en función de características legales, si es un teletrabajo full time, si es un teletrabajo mayoritario, minoritario, puntual o solo bajo estricta necesidad puntual, en función de si lo puedo elegir, si me asignan un día fijo, si yo puedo modificar el día, si me asignan un día fijo pero yo puedo cambiarlo, en función de si necesito o no autorización, en función de si es online, off-time, en función del acceso, si yo no tengo acceso total a la información en la nube, si tengo información restringida. Es decir, esto es un proceso evolutivo que lleva bastante tiempo y que no se puede resolver en 5 minutos o en un mes. Un periodo, un proceso de transformación cultural como el que hay detrás del trabajo flexible, pues puede llevar entre 6 meses y 3 años en una organización ya de mayor tamaño. Vayamos a las claves. ¿Qué es lo que hace que el trabajo flexible avance o no avance? ¿O qué he aprendido yo en estos 10, 12 años que llevamos trabajando con las mejores compañías a nivel mundial en términos de flexibilidad? Pues he aprendido algo fundamental, que lo que ayuda o lo que frena o la mayor barrera es la cultura. Es la cultura.
pero no la cultura que ustedes creen, porque yo me doy cuenta que hay dos tipos de cultura. Una es la que ustedes escriben en los libros, manuales, valores, misión, visión, códigos de conducta directiva, y otra cosa es la culturilla, que es lo que hablan de ustedes sus empleados en las máquinas de café. Esa es la que verdaderamente alecciona y la que verdaderamente influye, la culturilla. Permíteme que use esta expresión que puede parecer despectiva, pero no es verdad. Y la culturilla está formada por los comportamientos. Lo que verdaderamente educa, forma, es el comportamiento, no es lo que escribamos. Ustedes pueden coger los valores de la NASA y copiarlos y ponerlos en un papel, la gente no lo cree. Lo primero que tienen que hacer ustedes es comprobar cuáles son los comportamientos reinantes en la organización, si están alineados con sus valores. Hay metodología, nosotros hemos usado la metodología CTT de Richard Barrett, hay otras en el cual un mero focus group, una encuesta, una entrevista, puede ser suficiente. Detecten si la culturilla que hay en su organización está alineada con su cultura. Si donde se dicen que hay una orientación al logro, al cliente, verdaderamente es así. O lo que verdaderamente todo el mundo entiende es que hay que permanecer hasta la última hora, porque si no en esa empresa no promocionas. Esto es lo importante, ¿no? La culturilla. Y eso es algo que tienen ustedes que ponerse ya. Lamento no poder decirles que hay una fórmula magistral o una píldora que puedan ustedes tomar cada 12 horas. No, la cultura es lo más importante. En nuestro libro blanco que les será entregado, podrán ver cómo realmente los principales problemas a la hora de hablar de resistencias tienen que ver con liderazgo, el 59%. Y cuando hablamos en términos generales, hablamos de cultura un 25%. Es clarísimo que lo que limita, lo que condiciona y lo que hace que una organización avance o no avance no es la tecnología, no es el derecho, no es el money, la inversión, la luca, la pasta, la plata, es la cultura. Y cuando hablamos de cultura, déjeme que les hable fundamentalmente de un aspecto asociado a la cultura, que es la confianza. Porque la cultura es un montón de intangibles que se trasladan a comportamientos observables. Pero déjeme que les hable de lo más importante, la confianza. Cuando en una empresa prepondera la desconfianza, el trabajo flexible es prácticamente imposible. Si ya no me fío de ti viéndote a 3 metros, ¿cómo me voy a fiar de ti si encima estás a 35 kilómetros de mi casa? Es muy difícil. Por lo tanto, hay que construir una cultura de la confianza. Confianza hacia la marca, hacia el jefe, hacia los pares y el jefe hacia el equipo. Hay 4 niveles de confianza. Dice el profesor Gasalla, establece una sencilla ecuación, pero yo creo que es muy elocuente, ¿no? Dice el profesor Gasalla que la confianza por el control es una constante. De manera que si aumento la confianza, puedo disminuir el control. Y al revés, si la confianza disminuye por lo que sea, debo aumentar el control. Yo esta sencilla ecuación la he podido comprobar miles de veces a lo largo de mi vida, ¿no? Tengo una anécdota no hace mucho cuando estuve en La Paz y visité una entidad financiera y había unos guardias de seguridad con 2 uniformidades distintas. Pregunté a la persona que me acompañaba por qué había unos con un uniforme azul marino, otros con un uniforme más militar. Me dijo, muy fácil, unos nos los impone el gobierno y otros está para controlar a los que nos impone el gobierno porque no nos fiamos. El control es infinito. El supervisor que supervisa al supervisor que no dejó de supervisar bien lo que tenía que haber supervisado la anterior supervisión. Por lo tanto, el nuevo supervisor supervisará la supervisión. La supervisión es infinita. Los lazos de control nos llevan al absurdo, a colocar dispositivos en el mouse para ver si la gente está trabajando. Eso no tiene ningún sentido. Lo que hay que trabajar es el otro término de la ecuación, la confianza. La confianza. Lamento no poder decirles que es como el paracetamol, que ustedes pueden tomarlo cada 8 horas. Hay empresas que tienen mucho ganado. Si yo les hablo de Nestlé, Nestlé es una marca que transmite confianza y tiene mucho dinero, mucho camino ahorrado. Seguramente no se lo habrán regalado. Si les hablo en España del Corte Inglés, como gran elemento de distribución, pues seguramente también tiene mucho ganado. La gente confía, los empleados, los clientes confían y por lo tanto es más fácil sobre esas culturas crear entornos de confianza que sobre otras, ¿sí? La otra gran clave para el trabajo flexible.
Y fíjense que no les estoy hablando de tecnología, no les estoy hablando de herramientas colaborativas. Eso se puede adquirir y en muchos casos son gratuitas o vienen con el paquete Office. La otra gran clave, orientarnos al logro. Si ustedes no tienen un modelo de dirección de personas orientado al logro, lo van a pasar muy mal. Por lo tanto, si quieren avanzar en el trabajo flexible, empiecen a trabajar en modelos de orientación al logro, al éxito o a resultados. Y para ello ustedes necesitan definir objetivos, a ser posible en 3 niveles. Objetivos corporativos, compartidos por todos, objetivos de áreas o departamentos que comparte un área o un departamento y objetivos personales. Y deben estar perfectamente alineados. Una persona tiene que saber cómo contribuye desde su buen hacer a ese objetivo corporativo que a veces le parece que está lejísimo. Y asociado a los objetivos debe haber fenómenos de feedback, de escucha activa y de evaluación del desempeño. Olvidémonos de la presencia. La presencia sirve en un entorno postindustrial, ya no nos sirve ahora. No vamos a ver a nuestros equipos están en otros sitios. No nos vale la confianza y la orientación al logro, el saber que las personas están realizando sus tareas y que cada 3 meses, 6 meses, un mes, semanalmente, yo voy a comprobar que se está produciendo un avance en las tareas en la dirección adecuadas. Este es un nuevo paradigma que intranquiliza al empleado y al empleador por partes iguales, porque en el anterior esquema los dos sabían cuáles eran las reglas de juego. Yo voy 8 horas, me siento en esta mesa, miro el computador y ya está. Ese es el antiguo esquema. Ahora es contribuyo a los resultados y van a medir mi contribución a resultados. Y en función de mi contribución a resultados tendré un salario u otro, una progresión u otra. Y este nuevo escenario es un escenario pues disruptivo para todas las partes. Si ustedes no tienen un buen sistema de asignación de objetivos, empiecen por él. En general, mi experiencia es que no sabemos, salvo para las redes comerciales, ahí perfectamente sabemos asignar objetivos a las redes comerciales, casi siempre objetivos cuantitativos y no cualitativos, pero en general lo hacemos bien. No sabemos asignar objetivos a un departamento económico-financiero, al departamento de personas. ¿Cómo le asignamos objetivos? ¿Cómo le explicamos cuál es su contribución a los resultados? Disminuir la rotación no deseada es muy importante para los resultados de una empresa. Y eso sí que está en manos del Departamento de Recursos Humanos. Asignemos analytics, indicadores en los distintos niveles. Por supuesto que necesitaremos tecnología, pero permítanme que les diga que en mis viajes a Latinoamérica, dado que mayoritariamente las personas que nos siguen son del continente latinoamericano, me encuentro con una tecnología en el mismo nivel, si no superior a la que pueda haber en Europa o en los Estados Unidos. Por lo tanto, esto nunca es un freno. Es un commodity, hay que comprar, hay que adquirir, hay que trabajar en la nube, no puedes trabajar en un servidor o no puedes trabajar solo contra un servidor. Necesitas herramientas colaborativas, compartir agendas, necesitas herramientas de videoconferencia, de videochat, como la posibilidad de construir un documento participando 4 personas distintas, pero todo eso está, y además, un precio absolutamente asequible para cualquier organización, incluso para organizaciones tan pequeñas como la nuestra. La última parte sería la que faltaría por llegar, todo el mundo de los analytics, o sea, cómo la tecnología me ayuda a fijar y a hacer seguimiento y control de los distintos indicadores, pero en general la tecnología no es un proceso. Tenemos algunos vídeos que si quieren puedo poner en su conocimiento acerca de las características que nosotros creemos que tiene que tener un teletrabajador, pero bueno, permítanme que pase sobre ellas porque seguramente sobre este asunto ustedes han oído hablar más y bueno, pues de alguna manera es un conocimiento mucho más difuso, ¿no? Los teletrabajadores obviamente tienen unos comportamientos distintos que el trabajador habitual, pero no está ahí el problema, permítanme que les diga, ¿no? Y bueno, para acabar hablaremos un poquito de las ventajas. ¿Qué ventajas tiene el hecho del trabajo flexible? Bueno, pues para empezar sobre la productividad. Yo arriesgo todo mi patrimonio
a asegurarles que cualquier trabajo flexible en cualquier organización del mundo introduce incrementos del 10% en productividad, sin lugar a dudas. Sí, sé que hay autores que hablan del 50, 60, 70% de incrementos. Eso sucede en posiciones muy determinadas, en sectores muy determinados. El 10% no lo duden, pero ese 10%, 15%, no va a venir de una tecnología colaborativa, de una disrupción. No, 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 no. Ese 10-15% va a venir de los cafés que se deja una persona de tomar cuando no va al trabajo. Y permítanme que les hable en confianza porque voy mucho a sus países. Y si nosotros somos poco productivos, ustedes nos alcanzan. Colombia, que conozco más, me sigue asombrando cómo cada vez que llega una persona a un lugar de trabajo hay 35 personas, se besan uno a uno, qué tal, que esté muy bien, se cuenta, a la salida vuelven a besarse las 35 personas. Claro, luego el contagio de coronavirus va a ser muy superior, claramente. En este sentido, los latinos estamos a años luz de los anglosajones y centroeuropeos. El teletrabajador gana en productividad, sin lugar a dudas, pero no por el uso de la tecnología, sino porque las reuniones se acortan en la distancia, porque se evita eso de que te cruzas por el pasillo y cómo está, déjame que te cuente qué tal le fue, cómo está el Real Madrid, qué Cristiano, que todo eso que sabemos todos que implica la socialización at work y que nos hace perder muchísima eficacia. Del mismo documento que hacía yo anteriormente mención, el libro blanco del teletrabajo, pueden ustedes encontrar información acerca de cómo los teletrabajadores mejoran su productividad y su compromiso. También podemos aludir a ventajas sobre la movilidad y la ecología. Hemos lanzado un charter para comprometernos a llegar a un 20% de teletrabajo en el 2020, que el 20% de nuestros colaboradores teletrabajen en el 2020, por cierto, charter que está abierto a cualquier organización que nos esté en estos momentos viendo y que nos puede pedir información a través de ORH. Solamente esas 75 compañías son capaces de ahorrar 3,2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a través de la reducción de desplazamientos sin itinerario al trabajo. Luego, el teletrabajo no solo tiene efectos sobre la productividad, también sobre el medio ambiente, también sobre la salud, los famosos riesgos psicosociales, como bien conocen mis amigas de ORH, a través de ese concepto de empresa saludable, ¿no? Nosotros entramos directamente en conciliación en la parte psicosocial, en la parte más relacionada con la ansiedad y el estrés. No hay nada que ocasione mayor ansiedad que llegar en un vehículo al Gran Santiago, al Gran Bogotá, a México DF, tener que llegar a una hora exacta en un entorno rígido porque si no tengo un problema con mi jefe. Eso genera una altísima ansiedad. Y en relación a la conciliación, pues indudablemente piensen que en una ciudad como Madrid los desplazamientos medios son de 45 minutos, es decir, que puedo ahorrar 1h30 cada día. Además, si me quito los ladrones del tiempo, puedo estar recuperando entre 2 horas y 2h30. Para dedicarlo a aquello que cada persona considere que es más importante y más vital para ella, sea su formación, sean sus seres queridos, sea bailar claqué, sea lo que sea. Un teletrabajador recupera entre 2 horas y 2 horas y medias diarias. Si teletrabaja 2 días a la semana, son 5 horas de su vida que aparecen para realizar sus aficiones, para dedicárselo a él o a ella, que no siempre tenemos que estar entregándonos a los demás. Y por supuesto que hay algunas desventajas de las que habrán oído, algunas de ellas que son perfectamente asumibles si vamos a fórmulas mixtas, ¿no? De un día o 2 por semana, que son las que están triunfando en España, ¿no? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la falta de socialización, con el tecnoestrés, pues se puede y se debe seguramente comunicar. Por tanto, y para finalizar y dejar un pequeño espacio a sus consultas, preguntas, sugerencias, decirles que la ola está aquí. No me encuentro a prácticamente nadie, y esto lo puedo contar 200 veces al año, en varios continentes y a personas muy diversas que no me digan que estoy en lo cierto, que ese cambio de paradigma, ese contexto socio-laboral está aquí ya, está aquí ya. Hay dos actitudes frente a la ola, la de
dejar pasar la ola y, bueno, ver cómo nos deja, demagullaos, o surfear en la ola. Surfear. Dado que va a venir, sabemos que tenemos que responder a este cambio de paradigma. Llegan los millennials, personas que ven el trabajo de una manera distinta, más democrático, más participativo, más flexible. Para un millennial la flexibilidad es algo básico. No porque sean menos comprometidos con nuestra generación, sino porque tienen unas agendas plenas, tienen multitud de cosas que hacer a lo largo de un día. Por lo tanto, no nos van a regalar un minuto nuestras organizaciones. El escenario está cambiando a pasos agigantados, pero nosotros seguimos gestionando personas, igual que en el siglo XIX, en esa acería de Sheffield, con esa sirena que suena a la entrada, que suena a la salida, con esa... Por cierto, seguramente sabrán todos ustedes de dónde vinieron los primeros directores y directoras de recursos humanos en el mundo. Seguramente lo saben. Las primeras cadenas de montaje de la Ford en Detroit tuvieron que crear esta función a la que seguro que algunos de ustedes pertenecen. Bueno, los primeros policías vienen de la US Army, del ejército y de la policía de Detroit, porque lo que necesitaban en aquel momento es que la gente fuera a trabajar y llegara a su puesto y se pusiera. Pero esto ha cambiado. Ya no necesitamos policías. Ahora la función es mucho más un coach, es un business partner, es un compañero de viaje, ¿no? Y gracias. Hasta aquí ha llegado mi intervención. Gracias. Les dejo también con mis datos de contacto, con mi correo electrónico por si quieren contactar conmigo, en LinkedIn, Roberto Martínez Fernández, en Twitter, Roberto Concilia, con K, para atender cualquier tipo de sugerencia. Y ahora es su momento. Espero que en estos 40 minutos que he cronometrado no se les haya hecho especialmente largos, difíciles de seguir. Y bueno, pues espero que Carolina retome la palabra y que me hagan llegar sus preguntas. Sí, Roberto, muchas gracias por tu interesante intervención. La verdad que siempre uno aprende algo nuevo. Creo que a nuestros asistentes virtuales le llama mucho la atención lo que es la confianza y la cultura, y realmente cómo el liderazgo influye en la productividad y en el desempeño. O sea, si no tenemos buenos líderes conscientes de comprometerse con un liderazgo planificado y con objetivos claros, efectivamente es difícil que podamos implementar un modelo de trabajo flexible. La tecnología es, hoy día la tenemos, lo importante son los hábitos y los comportamientos. Bueno, aquí tenemos unas preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Una dice, ¿qué hay de las ventajas emocionales del teletrabajo? En mi opinión, son las principales, lo que generará mayor motivación y compromiso del trabajador o trabajadora. ¿Qué hay de esas ventajas, Roberto? Sí, sí, nosotros las introducimos dentro del concepto de conciliación como equilibrio entre tu parte privada y tu parte profesional, y es indudable, ¿no? Es indudable. Es verdad que también hay autores que escriben de lo contrario, ¿no? Del impacto que puede generar el teletrabajo en la parte más emocional. Entonces, yo creo que las mezclas del trabajo flexible de 1 o 2 días, un día y una tarde, o teletrabajar las primeras horas del día, ese tipo de fórmulas mixtas son las ideales. Son las ideales porque no te rompen, no te alejan, no te aíslan como trabajador, pero a la vez te permiten encontrar unos espacios que de otra manera difícilmente tendrías, ¿no? También hemos aprendido que no todo el mundo es para el trabajo flexible. Curiosamente, hay gente que le ofrecen esta posibilidad y no la quiere seguir yendo todas las mañanas a su entorno de trabajo, soportar 45 minutos de trancón, 1 hora, y no hay manera. Entonces, nosotros también creemos que el trabajo a distancia, el trabajo flexible, tiene que tener ese componente de voluntariedad.
pero desde luego los que lo hemos probado, yo diría que según nuestros estudios aproximadamente el 80%, son cifras importantes, el 80% de la población laboral quiere trabajar de manera flexible. Muy bien. Otra pregunta habla sobre la orientación al logro, objetivo, resultado. ¿Está reñido con la igualdad de oportunidades? Pues yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el mundo que vivimos se basa en esa igualdad de oportunidades para todos y en un concepto que es el de la equidad. Yo, si me tengo que quedar con uno, como llevo muchos años trabajando en temas de personas, creo que el que nunca hay que romper es la equidad, no la igualdad, la equidad. La equidad que es algo bien distinto y que genera coherencia. Cuando rompes la equidad, nadie sabe a qué atenerse, no sabe si lo que hay que hacer es permanecer en el sitio de trabajo, hacer reír al jefe, no lo sabes. Mientras que el concepto de equidad, del que más aporta, más recibe, me parece importante. Y no está reñido con la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, efectivamente, para todos y todas, en el sentido de que todo el mundo puede acceder y todo el mundo tiene que partir de una misma base. Yo creo que lo que tenemos que hablar es siempre eso, de igualdad de oportunidades y igualdad de derechos, no igualdad de consecuencias. Yo estoy absolutamente en contra de que todo el mundo perciba el mismo salario, de que todo el mundo tenga las mismas prebendas. Yo creo que eso ni siquiera en el sector público funciona y, por supuesto, en el sector privado, pues mucho menos. Ok. ¿De qué manera podemos gestionar la confianza en los distintos niveles? Se sabe que es central el cómo lo que es complejo, llevarlo a un nivel real y aterrizado. Sí, yo de los temas que me tocan en mi vida, el más complejo es la confianza. Es la confianza, sobre todo porque me encuentro en algunas ocasiones relaciones en las que, permitirme un poquito la analogía, por dura que parezca, en el que ya hay una metástasis. Si ya hay una metástasis, pues siguiendo con la analogía, lo único que podemos hacer es aplicar cuidados paliativos, ya no hay solución. ¿Y por qué hay esa metástasis? Bueno, pues porque hay 40 años de guerra, porque allí no se han entendido, porque los sindicatos van por un lado, los trabajadores, el empresario por otro. Bueno, desgraciadamente hay una serie de ocasiones en la que la solución ya es muy difícil y prácticamente pues hay que dejar que el enfermo siga su curso, ¿no? Como consultor que he sido muchos años, esa situación es la más difícil de enfrentar, porque lo que prepondera es la relación de desconfianza. La gente habla bajito, la gente piensa que el enemigo está dentro en vez de fuera. La competencia te está robando el mercado, pero a ti te preocupas de que nadie vea lo que tú le acabas de pasar a tu jefe, porque entiendes que entonces, esas situaciones son muy complicadas y yo, si alguien se encuentra en esa situación, lo que aconsejo es salir. O sea, no nos engañemos, salir, buscar otro entorno, ¿no? Pero bueno, vamos a aquellos otros entornos en el que la relación de confianza prepondera. Pero hay casos en los que, bueno, pues es mejorable. Esto sucede lo mismo que en las relaciones de pareja. Es decir, es muy difícil decir confía en mí, pero yo no confío en ti. O confía en mí por lo que digo y no por lo que hago. Entonces yo creo que se ve muy bien con las analogías en las relaciones de pareja, ¿no? La confianza se gana con el comportamiento, no con lo que digo, con el comportamiento. Entonces yo, en esos casos, lo que aconsejo es que desde el minuto 1, mañana la relación pasa a ser de confianza. Es decir, no presupongo que vas a engañar, no presupongo que vas a despistarte, no presupongo, lo que hago es mostrarme confiado y establecer unos check-ins que pueden ser inicialmente semanales y luego pueden ser mensuales y luego trimestrales para comprobar que estamos haciendo lo que queremos. Porque es obvio también que el jefe y la jefa tiene que comprobar que la nave está en la dirección correcta. Eso no se le escapa a nadie, ¿no? Ahora, si yo te dejo que trabajes de manera flexible y te estoy llamando cada 10 minutos y te llamo a las 8 para ver que verdaderamente te has levantado y te pongo un mail y te pongo, no sé, y te hago firmar un anexo con 17 páginas, eso demuestra desconfianza de saque. Y eso es el origen de cualquier problema que venga después. Por lo tanto,
en aquellos sitios en los que las relaciones haya confianza y desconfianza, pero prepondere la confianza, es una cuestión de empezar con el ejemplo desde el CEO con su comité de dirección, el comité de dirección con el resto. Es decir, aquí no desconfiamos de nadie. Eso sí, cuando haya alguien que genere el abuso, tenemos preparados todos los mecanismos para responder frente al abuso. ¿Qué sucede? Que en algunas organizaciones también nos dicen, bueno, no puedo desvincular, no puedo despedir, soy una empresa pública, yo no puedo desvincular, con lo cual tengo que aceptar el abuso. Bueno, pues esas forman parte de ese primer grupo que decía yo, en el que si uno puede, pues mejor salir, porque es muy difícil cambiar esas circunstancias que llevan ahí decenas de años formando parte de la organización, ¿no? Sí, muy claro, Roberto. Aquí tengo otra pregunta que se relaciona con las estrategias. ¿Qué estrategias proponen considerar para monetizar o valorizar las sesiones por hora en modalidad de teletrabajo? ¿Es sugerible bajar los valores en tiempos de crisis? No entiendo bien cuando dice sesiones por hora. Sí, yo tampoco, pero en el fondo habla en relación a incorporar en el fondo el teletrabajo Sí. en tiempos de crisis. Es conveniente bajar el valor hora seguramente en referencia a la hora que tienen presencial. Me imagino que por ahí va esa... Bueno, voy a tratar de contestar con lo que entiendo. Hombre, nosotros, por ejemplo, nuestras actividades de formación online son más económicas que las actividades de formación presencial, por razones obvias de, bueno, que no tenemos una serie de costes asociados al alquiler de aulas, al catering y demás. Entonces, en algunas actividades, como lo que es la formación, efectivamente el mundo online es un mundo distinto, tiene otros parámetros, debe ajustarse, ¿no? Si la pregunta va más por si cómo monetizar en el sentido de cómo poner en valor al teletrabajador, efectivamente es algo básico. Hay que marcar una serie de analytics, de indicadores, antes y después. El trabajo a distancia, el trabajo flexible, es un cambio, es una transformación de un escenario A a un escenario B. El escenario B, que es el flexible, debe ser mejor que el A y debo conseguir demostrarlo. Si no consigo demostrarlo, pues tendré problemas. ¿Cómo puedo demostrarlo? Bueno, con indicadores, por ejemplo, como satisfacción de cliente, tiempos de espera, tiempos de respuesta, metodologías NPS para cliente interno o cliente externo, indicadores como productividad, indicadores como riesgo psicosocial, indicadores como compromiso, indicadores como satisfacción, felicidad. Es decir, hay un conjunto de indicadores que debo medir antes y después, precisamente para argumentarle a los opositores activos, a la gente que no confía en ello, que los teletrabajadores lo hacen igual de bien o mejor. Y por supuesto, no responder nunca a la pregunta de ya, pero es que están trabajando una hora menos. ¿Y a ti qué más te da? Estamos midiendo el logro, estamos midiendo el resultado. Si es una persona de IT, un helpdesk, que a ti qué más te da? Si, lo escucho mucho, ¿no? Pero es que está trabajando media hora menos. Es que trabajo en pijama, pero ¿a ti qué más te da? Si tú tienes que orientarte al logro y a los resultados, lo que haya en el medio es igual. Entonces, claro, por eso volvemos a lo de antes, la cultura es lo más importante a la hora de poner en marcha un proceso de trabajo flexible. Perfecto. Y bueno, como última pregunta, y que se vincula netamente con nuestro programa Premios Internacionales Empresa Saludable, dice así: ¿cómo pueden las empresas que han implementado teletrabajo monitorear el bienestar de sus trabajadores? Sí, bueno, esta parte de indicadores es la última en llegar y la que más nos está, vamos a decir, costando.
Hay alguna iniciativa muy novedosa de, por ejemplo, medida de cortisol en saliva, para bueno, demostrar un poquito cómo las personas en trabajo flexible segregan menos esa hormona, que como bien saben es una hormona que está relacionada con el estrés y la ansiedad, pero estamos hablando de algo muy innovador y muy recién llegado. Lo normal es vincularla a respuestas subjetivas, ¿no? A evaluaciones de riesgo psicosocial, pues de las metodologías propias que hay. En España pues hay como 2 o 3 metodologías para la evaluación del riesgo psicosocial y bueno, pues en esas metodologías hay preguntas que tienen que ver con tus estados de ánimo, con tu estado de ansiedad y estrés. Entonces, bueno, se puede comparar incluso personas de una misma función en teletrabajo o no en teletrabajo y establecer conclusiones, pero insisto, o sea, para mí, por ejemplo, lo que no sirve para nada es absentismo, es tratar de medir a los teletrabajadores a través del absentismo, que tiene muy poco sentido. El absentismo vuelve a ser un concepto de la revolución industrial. Un teletrabajador, pues un día se puede encontrar mejor, peor, pero vamos, salvo que esté muy mal, va a realizar su tarea, ralentizada o no. Entonces, no tiene mucho sentido hablar de teletrabajo, perdón, de absentismo, y sí que tenemos que buscar algunos indicadores distintos que, insisto, son los últimos en llegar y estamos en estos momentos muy empeñados. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un equipo de investigación bastante puntero en España, es el equipo WANT de la Universidad Jaume I, para ver cómo el trabajo flexible y la conciliación impacta en los riesgos psicosociales. Tenemos buenas vibraciones, tenemos buenos datos, pero las muestras son todavía pequeñas como para inferir un resultado transversal. Es lógico que una persona a la que tú le das flexibilidad, no solo espacial, sino también temporal, su nivel de ansiedad y estrés disminuye. Eso parece lógico, pero tenemos que saber demostrarlo, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, pero si el jefe va a estar llamando todo el día, cada rato, capaz que se dispare más. Por eso es importante formar No, a la jefatura en este nuevo, en esta nueva forma de hacer nuestra labor. Bueno, aquí, Roberto, nos preguntan, y quiero dejarla como la pregunta final. Tú hablaste del libro blanco de teletrabajo que vamos a compartir. ¿Nos cuentas un poquito para que nos han hecho esa consulta? sí, nosotros en el 2012, por iniciativa propia, hicimos un primer estudio que trataba de ver cuál era la situación en España del teletrabajo y como conclusión de ese trabajo en el año 2012 fue que los porcentajes de teletrabajo en España eran muy bajos comparado con los países de nuestro entorno europeo. Lo repetimos en el año 2018, que es el que os van a facilitar, y la conclusión es exactamente la misma. Se había movido prácticamente un 1%. En España viene a haber un 8% de teletrabajadores, un 8%. Nosotros hemos firmado un compromiso para tratar de llegar al 20%. Es verdad que el 20% lo queremos medir sobre los que pueden teletrabajar, porque si no, el indicador no es bueno. Si yo en una empresa industrial que son 1000 personas y solo 10 pueden teletrabajar, si yo hago el porcentaje de 10 entre 1000, me va a salir muy pequeño. Pero si de los 10 que pueden teletrabajar, los 10 teletrabajan, para nosotros el porcentaje es el 100%. Entonces tenemos que cambiar toda una serie de rutinas dinámicas y bueno, pues es un libro que analiza cuál es la situación en España desde diversas ópticas. Tiene una dimensión operativa, tiene una dimensión legal en la que, aunque parezca que es española, yo creo que se van a sentir bastante reflejados. Sé que hay una nueva ley de teletrabajo en Chile, en Colombia la hay también, y de alguna manera está sucediendo lo mismo en todos los países. Todas las empresas no quieren que les apliquen esas leyes, por lo tanto no van a teletrabajos mayoritarios más allá del 50% de la jornada. Hay otra dimensión que es de prevención de riesgos laborales, de cómo evaluar y cómo gestionar los riesgos laborales del teletrabajador. Hay otra dimensión que es sobre la seguridad vial. Hay otra dimensión que es sobre la ecología. Y, por último, una última dimensión operativa con algunos casos prácticos. Entonces, yo creo que es un libro bastante completo que lo que trata es con buenas prácticas, buenas praxis, pues tratar de que esto se desarrolle.
Yo, desde luego, invitaría a alguna de las personas que nos estén oyendo a poder firmar ese charter. Tenemos que ser muchos para hacer presión a nuestros políticos que no entienden, por lo general, qué es el trabajo flexible. Siguen queriendo aplicar el mismo tipo de derecho laboral al teletrabajador que al trabajador presencial y, de facto, anulan la posibilidad del trabajo flexible. Entonces, tenemos que entre todos hacer pedagogía para enseñar a nuestros políticos, independientemente de su ideología, que esto responde a ese nuevo desafío y que o lo hacemos o nos lo hacen. Que estamos globalizados. O avanzamos nosotros, habrá un vecino que avanzará más que nosotros y se llevará a nuestros clientes. Es que ahora ya no vale con el hecho de crear cuotas, aranceles. Estamos en un mundo globalizado, sino que se lo pregunten al COVID-19. Sí. Bueno, Roberto, te queremos agradecer tu participación, entregarnos tu experiencia. Hay más preguntas, pero te las vamos a hacer llegar y después vamos a publicar quizás las respuestas cuando subamos este video junto con Maite Sáez, que no sé si está disponible para saludar también, para despedirnos. Sí, estoy aquí. Muchas gracias a todos porque la verdad es que ha sido un éxito de asistencia, un éxito de permanencia porque seguís conectados y un éxito de ponencia. Ha sido un pareado y no lo había pensado. Pero muchísimas gracias a todos y bienvenidos a esta red de empresas saludables y comprometidas que ya pues, crece y mucho de ambos lados del Atlántico. Gracias. Bueno, muchas gracias y lo esperamos a todas las empresas que quieren postular o presentar candidatura este año. El próximo jueves a las 12 vamos a tener un taller para explicar cómo postular y bueno, esperamos que Latinoamérica tenga presencia en octubre en Madrid con algún ganador. Bueno, muchísimas gracias y nos seguimos juntando virtualmente. Mucho ánimo. Adiós. Gracias.